Buenas, para los que tengan la inmensa paciencia de seguirme, que sepan que vamos a inaugurar un nuevo canal, que es de libros, solo de libros. Ficción, no ficción, es decir, puede ser política, puede ser historia, puede ser literatura, ya saben un poco mis obsesiones político-literarias o histórico-literarias, mucho mejor dicho. De hecho, como pueden ver, todavía no me he cambiado la camiseta, pero todo se andará. Y vamos a empezar con un libro que a mí me parece extraordinario. Hacía años que lo tenía pendiente de leer, como muchos otros, que conste que es un libro más antiguo que yo. Yo soy del 63, este es del 61. Por eso digo también que difícilmente vamos a tratar de novedades. ¿Qué es este de aquí? Sí, bueno, ya sé que no se ve, les enseño un momento. A ver, un momento que está, de haberlo leído ha quedado un poco maltrecho. Los Trastámaras, de Josep Vicens Vives, uno de los historiadores fundamentales. De hecho, Vicens Vives es, digamos, un historiador de cabecera. Que conste que tiene, en mi caso, que conste que tiene su obra fundamental es esta, ¿vale? Noticia de Cataluña, que tengo repetida y leída en ambos casos. Y evidentemente también tiene otros libros, se los voy a enseñar. Algunos he de confesar que no los he leído, ¿vale? Y este es el primer libro de geopolítica. Josep Picoy, que es un enamorado del exministro de Exteriores, que es un enamorado de la geopolítica, le interesaría. Es el primer tratado de geopolítica en España. Creo que lo escribió pues, en los años 50. ¿Vale? Y sobre todo el Noticia de Cataluña, un libro de cabecera. Manuel Trayero también lo sabe perfectamente porque él tiene la teoría de que en realidad todavía vemos de la historiografía de Vicens Vives. Ha tenido luego algunos sucesores. Joan Reglà, por ejemplo, que lamentablemente falleció en los años 70, ¿vale? Y luego más para aquí, hombre, yo creo que hay algunos historiadores que han intentado aquello, no dar una visión romántica de la historia catalana. Ruiz Domènech, Jordi Canal, Roberto Fernández, etc. En fin, ya hablaremos otro día, ¿no? Pero yo este libro, la verdad es que lo tenía en el estante de los libros pendientes y es extraordinario. Es evidentemente una reivindicación de Fernando el Católico, ya simplemente por eso es herejía, ¿no? Más o menos, al menos en Cataluña. Y los Trastámaras, la dinastía foránea castellana que llegó a Cataluña cuando Martí el Humà quedó sin descendencia. Y todos los hechos, todos los intentos, carnales incluso, fueron infructuosos. De hecho, el famoso compromiso de Caspe, que como se puede imaginar también para una parte de la historiografía catalana, tiene mala fama, ¿no? Porque significa la entronización de la dinastía castellana. Y por lo tanto, uno de los factores, según estos historiadores, de la decadencia de Cataluña, ¿vale? Yo creo que Vicens Vives pone las cosas en su sitio. Hay que decir una cosa también importante. Lo he visto en un comentario que me recuerda... Ah, perdón, este también es importante en Vicens Vives. Me lo recordó uno de ustedes que efectivamente... no lo recordaba, pero es cierto, ¿no? Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, ¿a quién pone como ejemplo? A Vicens Vives, no, perdón. A Fernando el Católico. O sea que, a pesar, insisto, hombre, de la mala fama que tiene en Cataluña, pues claro, es el marido de Isabel la Católica, los reyes católicos, la unificación dinástica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que vean lo que piensa Maquiavelo de Fernando de Aragón, en este caso, ¿no? Nadie le proporciona mayor estimación a un príncipe que las grandes empresas y las acciones fuera de lo común. En nuestros días tenemos a Fernando de Aragón, actual rey de España, obviamente cuando fue escrita la obra, a quien casi se le puede denominar príncipe nuevo porque de rey débil que se ha convertido, en virtud de su fama y de su gloria, en el primer rey de la cristiandad. Para que vean, Fernando de Aragón, Fernando el Católico, no es el primer Trastámara, ¿no? Además, llega después de la famosa Guerra Civil Catalana, 10 años, imaginen cómo debía quedar Cataluña, lo he dicho alguna vez, ¿no? En esa época la población, los cálculos varían, ¿no? De 250.000 a 400.000 habitantes, pero imagínense cómo debía quedar el territorio catalán, el Principado, tras una guerra civil de 10 años. En una época en que, evidentemente, además no había la Convención de Ginebra, etc. De hecho, hasta ejecutaron a consellers en cap. Por cierto, fue, esto le sonará, el primer levantamiento, digamos, de la Generalitat, de la Diputación del General, que se llamaba en ese caso, contra el rey, en este caso Juan II. Se acabó imponiendo el rey, con estiras y aflojas, etc. Al final acabó en tablas, cosa que a veces todavía es peor, ¿no?
Pero lo que decía, sin más preámbulos, bueno, ¿por qué el libro es importante? Bueno, yo creo que es importante por varias cosas, ¿no? Primero porque es un periodo poco estudiado, la historiografía catalana. Aquí no solo el 1714, la guerra del Segadors y tal, pero claro, estos periodos, la famosa guerra civil catalana, pues no demasiado, ¿no? Yo creo que es un factor, modestamente, y es una opinión estrictamente personal de alguien que ni siquiera evidentemente es historiador, ya saben que yo soy simplemente un periodista, ¿no? Pero yo creo que la guerra civil catalana, lo que decía, ¿no? 10 años guerreando, es fundamental en explicar la posterior decadencia medieval, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Además, un tema importante también, ahí ya digan alguna cosa. La Generalitat creó el Consell del Principat de Catalunya. No sé si le suena al Consell de la República. No lo mismo, ¿no? Pero en esa época ya era la Generalitat contra el rey. Algún paralelismo histórico podríamos establecer. Bueno, en todo caso, analiza el periodo ese, ¿no? Analiza los Trastámara, la llegada de los Trastámara, la Revolución Catalana, la Guerra Civil Catalana, etcétera, etcétera. Y yo creo que desmonta mitos. Desmonta mitos básicamente dos. Reivindica Fernando I, Fernando el Católico, Fernando I de Aragón, y luego, bueno, que hizo lo que pudo para levantar un poco Cataluña de la decadencia. Tomó decisiones económicas y políticas un poco dirigidas al redreçament, que decimos en catalán, ¿no? Al resurgimiento un poco de Cataluña, ¿no? Les voy a leer alguna frase, ¿no? Por ejemplo, la guerra contra Juan II hizo tambalear definitivamente la primera posición de Cataluña. Lo que les decía, coincide un poco, bueno, yo coincido con Vicens Vives, no vayamos, pero para que vean, aquí la guerra civil catalana se ha estudiado poco, de hecho, Vicens Vives en estos libros, y luego tengo los de Sobrequés, padre e hijo, pero que es de los años 70, pero nada más, es un poco, se pasa un poco de puntillas, ¿no? Otro tema también. La Diputación del General de Cataluña, la actual Generalitat, era el feudo de la oligarquía aristocrática del país. Lo digo también porque siempre están aquí, nos dan la tabarra aquello de que, bueno, el pactismo y los privilegios de Cataluña en realidad eran los privilegios de la oligarquía de Cataluña. Por eso se enfrentaron al rey. De hecho, el rey se alió con al poble menut, que se decía, ¿no? ¿Vale? Los ciudadanos de Barcelona, pero los de más baja estrato social. Más cosas. El pactismo, aquí se defiende mucho el pactismo y tal, ¿no? Yo creo que también fue un error. Es decir, si Cataluña no se consolidó o no llegó a ser un estado independiente, en parte era porque en esa época imperaban las monarquías autoritarias, y aquí lo del pactismo era coartar el poder del rey, pero a veces hasta un nivel las cortes se reunían y estaban meses debatiendo y tal, poniendo palos a las ruedas y no llegaban a ninguna conclusión. Seguramente, yo siempre digo lo mismo, seguramente Francia e Inglaterra no se entienden sin figuras autoritarias en esa época, pues no sé, como Cromwell, posterior, Richelieu, el Rey Sol, etcétera, etcétera. Pero aquí estábamos con el pactismo, ¿no? Opinión que tiene también Vicens Vives del pactismo. Para los varones, canonjes y patricios, pactismo quería decir conservación de las instituciones y de los fueros que asegurasen su prepotencia social. ¿Me entienden? Pero esto ya le digo, solo lo he leído yo en esto. Y otra cosa que también liga un poco con lo que decía, ¿no? La monarquía de los Trastámara tendía al autoritarismo. Y no porque fuese castellana, sino precisamente porque era monarquía. Aún y así, dos cosas. Tras la guerra civil catalana, el rey perdona, no, y no es la primera vez, en la guerra del Segadors también, y la cosa, como decía, queda un poco en tablas, ¿vale? Más cosas también. Otro tema importante también. Aquí siempre se critica mucho los castellanos, ¿no? Los Trastámara y tal, pero que conste que durante la Guerra Civil Catalana la Generalitat ofreció la corona a Enrique IV de Castilla, que era rival directo, claro, directísimo, de Juan II, que era entonces el rey, ya Trastámara, pero era el rey de la corona de Aragón. ¿Vale? Por eso digo que es una obra muy interesante y acaba desmintiendo dos cosas también, ¿no? Dice, Cataluña nunca fue ni abandonada ni arrinconada, por Fernando de Aragón, ¿vale? Incluso el famoso mito de que los catalanes no podían negociar con América, Vicens Vives lo pone mucho en cuarentena. Para terminar, déjenme... un poco ligando lo que decía de la historiografía, que antes no se lo he dicho, si lo encuentro, vamos a citar uno último, que es Eliot. La famosa La revuelta de los catalanes, Eliot. Como saben, John Eliot, profesor de Cambridge, falleció hace pocos meses y tal. Este es un clásico, pero también dice
Si me permiten, lo voy a leer en inglés y luego se lo traduzco en mi macarrónico inglés, pero vamos a intentarlo y luego se lo traduzco. Catalan historians tended to repeat a common version of the history, which was clearly nationalist in its inspiration. Los catalan, lo voy a repetir que me ha quedado fatal. Catalan historians tended to repeat a common version of the history, which was clearly nationalist in its inspiration. Traduzco, ahora sí. Los historiadores catalanes tienden a repetir una versión común de la historia, el cual es claramente nacionalista en su inspiración. A ver si al final va a ser que tampoco consultan las fuentes originales. De hecho, el otro día pasé por delante el archivo de la Corona de Aragón y, bueno, me pregunto, esto ya hablaremos otro día, ¿no? Pero Ferran Soldevila fija el marco mental de la historiografía catalana y creo que más o menos el resto, con algunas excepciones, felizmente ha ido repitiendo. En fin, el libro lo encontrarán de segunda mano en Iberlibro y tal. Insisto, no es un bestseller, pero yo creo que para entender el proceso hay que empezar por Vicenç Vives. Y sobre todo Los Trastámara, una reivindicación de Fernando el Católico. Xavier Rius de Noticias.